Algunas piñatas solo tendrán actividad durante la noche, y eso no los enseñan las mod drop, por lo que aprendamos de ellas. Estás en City Gamer, un canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para que los conozcas. Comencemos con el video. Durante el juego veremos algo que se nos hará muy curioso, y es que los días están dominados por horarios, es decir, el día y la noche. Mientras el sol ilumine nuestro jardín, veremos la mayor actividad de nuestro entorno, ya que la mayor parte ocurre en este momento. Y al anochecer todos los habitantes se irán a descansar, pero nuestro trabajo no se pausará. Aun cuando la mayoría estén dormidos, habrá un grupo pequeño de piñatas que será ese momento en el que salgan. Ahí es donde entran las mod drop, la piñata polilla o mariposa nocturna, una pequeña que puede volar y estar activa durante la noche, que exhibe un color marrón. Son muy importantes ya que a futuro podremos obtener una de las piñatas más latosas, por lo que aprendamos cómo conseguirlas. La mayoría de sus requisitos se comparten en ambos juegos. Para que aparezcan en el jardín solo basta con esperar a que caiga la noche. Así de simple, estarán desde el nivel 1 de experiencia, por lo que esperar a que la oscuridad caiga en tu jardín será suficiente. A veces puede tardar un par de noches. Para que ingresen en nuestro jardín es muy simple, y no tienes que hacer nada. Con que sea de noche, estas entrarán al jardín. Para que se vuelvan residentes solo hay que comprar en la tienda de Costolot un objeto que produzca una luz, haciendo un paralelismo de que las polillas se sienten atraídas a los objetos luminosos. Están en la sección de decoración y al principio solo podrás comprar una antorcha que serán disponibles en el nivel 2, la misma que se utiliza para obtener la Red Hot, y al colocarla esta se volverá residente, al cambiar su color. En el juego clásico de Viva Piñata, para poderla reproducir, solo requieren de comer la flor de un cardo. Ten cuidado porque esta es una mala hierba que provoca que si una piñata se pincha con ella, peleará con otra residente, por lo que manténlas a raya para que no se conviertan en un problema. Ya que la consumió solo hace falta construir su casa, la cual cuesta unas 333 monedas de chocolate y se demora unos 30 segundos en su construcción. Ya que tengamos sus requisitos para ambas, solo hay que juntarlas para su minijuego de enamoramiento, que solo tiene obstáculos estáticos y unos en movimiento. Para el juego Trouble in the Paradise solo deben de consumir una semilla de avellana y construir su casa. Con eso será suficiente. Así veremos su danza de cortejo donde agitarán sus alas. No es impresionante, pero llega a ser hipnótico. Aquí les va un truco para hacerse de mucho dinero. Para empezar, estas se pueden vender a 600 monedas de chocolate y sus requisitos de residencia son muy simples. Solo tendrás que comprar una antorcha, que cuesta 132. Tendrás que esperar a que lleguen en las noches y se hagan residente para venderlas inmediatamente, siendo un truco que te ayuda casi todo el tiempo. Para cambiarlas de color en ambos juegos requeriremos de darles varias cosas. Algunas requieren de comer dos cosas para que suceda la variación. Para ver su color naranja con el cuerpo morado, que me recuerda mucho a la polilla Atlas, hay que darles una semilla de campanilla, un nabo y una zanahoria. Para su variante roja con el cuerpo verde deben de comer una calabaza y una flor de berro, mientras que la más sencilla de obtener es la amarilla, ya que solo tendrán que comer una flor de margarita. Para que aprendan trucos en el juego Trouble in the Paradise, el primero se obtiene al consumir una semilla de calabaza. Esto hará que extiendan sus alas como pavo real, nada fuera del otro mundo, mientras que el segundo se aprende al darles una calabaza, haciendo que saquen un foco y se postren en él. Aquí hay que diferenciar porque solo la calabaza en este juego podrá hacer dicho truco. No presentan ningún evento que nos beneficie ni tampoco evolucionan, pero son muy útiles para atraer algunas piñatas, ya que estas atraerán a la Sherbet en su versión normal, también a las Bashicle, al requerir otras piñatas nocturnas. Esta nos ayudará a que las veamos, y la piñata que en mi opinión son las más difíciles de conseguir, las Galagugu, que son una verdadera proeza de paciencia para que las tengamos como residentes. Todas las veremos más adelante. Una piñata voladora y nocturna, una piñata muy fácil de conseguir y un truco para ganar dinero fácil y de forma constante. Ahora sabes todo acerca de las mod drop. Si te gustó el video, aquí verás nuestra reseña de Viva Piñata. En esta parte verás nuestro último video publicado. Te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de directos y reseñas de juegos. Y pásate a mi canal City Animal, donde conocerás de animales reales. Nos vemos en un próximo video.